Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, un placer saludarles nuevamente. El día de hoy, martes 15 de diciembre del año en curso, nos corresponde leer el capítulo 10, 11 y 12 del Evangelio según San Marcos. Bien, pues algunas reflexiones de lo que leerán el día de hoy, o algunos ya lo hicieron. Pues en el capítulo 10, en el versículo 1 en adelante, vemos un texto muy interesante donde se habla precisamente del divorcio dentro del matrimonio, que realmente el divorcio dentro del sacramento como hoy lo conocemos no existe. Hoy en día, dentro del sacramento del matrimonio, lo que existe es la nulidad matrimonial. Es aquello donde el sacramento, pues en realidad nunca se llevó a cabo. Es decir, pongo un ejemplo: si en algún matrimonio el hombre al casarse tenía otra vida con otra mujer, otra familia, otra vida prácticamente, pues el sacramento que adquirió con la segunda mujer pues queda nulo. Es decir, ahí se presenta una causa de nulidad matrimonial. Pero en algún matrimonio donde las cosas pues no salgan muy bien, donde el matrimonio no se lleve muy bien, y estos quieran acudir a su parroquia y pedir: oiga, padre, pues fíjese que ya no aguanto a mi esposo o a mi esposa, me quiero divorciar de él. Podrán hacerlo ante la ley civil, pero ante la iglesia pues no se puede. Realmente no existe. Y aquí en este texto precisamente los fariseos intentaron ponerle una trampa a nuestro Señor, cuestionándole sobre este tema. Ellos le dijeron, ellos le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Le respondió nuestro Señor: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse, esto en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor dice: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes, pero al principio de la creación Dios lo hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Dice aquí en el versículo 10 del capítulo 10: cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, y les dijo: el que se separe de su esposa y se case con otra mujer comete adulterio contra su esposa, y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también éste comete adulterio. Es por eso que en ocasiones, cuando un matrimonio católico se separa y el hombre o la mujer se une con otra persona, pues ante la iglesia ya no pueden ellos recibir la comunión como anteriormente lo hacían. Ahora tendrán que pasar todo un proceso para ver en qué concluye esa situación de su matrimonio. Posteriormente vemos aquí en el versículo 13 aquel texto donde el Señor dice a los apóstoles: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí pues se nos hace esta invitación. Aquí se nos hace esta invitación de parte de Dios a ser como niños. ¿En qué sentido ser como niños, hermanos? Portarnos como niños, jugar todo el tiempo, quizás no poner atención como a veces hacen los niños. No. Observen ustedes, si tienen hijos,
o nietos pequeños, obsérvenlos y creo que entenderemos un poco lo que el Señor trata de decirnos al invitarnos a ser como niños. Yo tengo hijos pequeños, tengo ahijados, tengo sobrinos, conozco a muchos pequeños y yo me he dado cuenta al verlos jugar que en ocasiones suceden cosas que a alguno de los pequeños pues no le gusta y terminan en una pequeña discusión. Alguno de los niños en ocasiones termina llorando o termina disgustado por cierta actividad o por ciertas cuestiones que sucedieron entre algún juego. Pero después de algunos pocos instantes, en ocasiones no sucede, en ocasiones no pasa ni un minuto, cuando estos niños nuevamente ya se encuentran jugando a carcajadas, brincando, saltando. Y realmente el ver esta actitud, el ver este ejemplo de los pequeños me ha cuestionado mucho en lo personal, porque en ocasiones nosotros como adultos nos cuesta mucho trabajo perdonar. Cuando alguien de nuestra propia familia nos lastima o nos hiere, nos cuesta mucho trabajo decirle: yo te perdono, no te preocupes, no pasa nada. Realmente nos cuesta mucho. En ocasiones con nuestro esposo, esposa, hijas, dentro de nuestra propia familia, en ocasiones nos cuesta mucho perdonar, ser como niños. Los niños discuten o se pelean y a los pocos instantes siguen siendo amigos, se siguen riendo, se siguen abrazando. Realmente hay mucho que aprender de los pequeños. Así que esa es la invitación de nuestro Señor, a ser como niños. Después viene un texto donde nos dice que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Esto viene en el capítulo 10, versículo 25. Pues bien, el Señor siempre nos hizo la invitación desde su nacimiento. El Señor siempre nos hizo la invitación a ser humildes y a tratarnos de alejar del exceso de riquezas. Nos invita pues más bien Dios a ser generosos con los demás, a ser humildes, sencillos, a pasar por esta vida sin tantos lujos, sin tanta preocupación por el dinero, sino más bien a preocuparnos por la vida futura, por el reino que está en el cielo. El Señor constantemente nos hace invitación a irnos despojando de las cosas materiales, esas que pues realmente se quedarán aquí en la tierra, y Él más bien nos invita a hacer un tesoro, pero allá donde no llegará la polilla, que es el cielo. En el versículo 32 de este capítulo vemos que el Señor anuncia su pasión por tercera ocasión. Es decir, el Señor nuevamente les comenta a los apóstoles que el momento se acerca, que se vayan preparando, que todos vayan tomando fuerza, porque ese momento tarde o temprano llegará. En el versículo 46 del capítulo 10 vemos un texto maravilloso. Vemos aquel ciego de Jericó, Bartimeo, hijo de Timeo, que era un ciego que tenía pues prácticamente toda su vida así. Y el texto nos cuenta y nos relata que cuando el Señor iba pasando cerca de él escuchó, porque evidentemente no podía ver, pero él escuchó que el Señor estaba pasando por ahí. Así que él hizo todo lo posible para acercarse a nuestro Señor. De hecho, cuando él escucha que el Señor está pasando cerca, dice la Escritura que él gritaba, hermanos. No hablaba con voz baja, sino que gritaba: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí.
Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole: Vamos, levántate, que te está llamando. Y Bartimeo, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y se acercó a Jesús. Y aquí hay algo muy interesante que les decía en la reflexión de ayer. El Señor nos dice: aquel que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y que me siga. El Señor siempre nos invita a despojarnos de ciertos aspectos, de ciertas aptitudes. Y aquí vemos algo muy interesante. Este hombre era una persona ciega que vivía prácticamente en la calle y no tenía más que su pobre manto, es decir, un poncho, una cobija, una sábana, como le queramos llamar, o como le llamen en tu país. Es algo con lo que él se cubría el frío, el sol, cuando dormía. Pero fíjense qué interesante, hermanos, que este hombre, al ver que el Señor le llama, no le importó su frazada, no le importó esa tela con la que él se protegía del frío o del calor. Y en cuanto él escucha que el Señor lo ha llamado, él se desprende de lo único que tenía, que era ese poncho o esa sábana, como le queramos llamar. Dice aquí que arrojó su manto y caminó hacia el Señor. Fíjense qué interesante, porque el Señor en ocasiones nos puede estar llamando a muchos de nosotros y nosotros nos hacemos de oídos sordos al llamado. Queremos evitar ese llamado. Conozco algunos hermanos que dicen: no, es que yo me voy a acercar a Dios cuando ya tenga 60 o 70 años. Habrá quienes dicen: no, es que yo me voy a acercar a Dios ya que me gradúe, ya que tenga mi casa, ya que tenga mi matrimonio, ya que tenga una vida estable. Ahorita que soy joven, ahora que estoy estudiando, ahorita que estoy empezando con mi negocio, pues no tengo tiempo. Pero ya mayor, ya pasando algunos años, quizás tenga algo de tiempo. Fíjense qué interesante esta actitud de Bartimeo, que al escuchar que el Señor le llama, dejó todo lo que tenía, prácticamente pues solamente un manto, era lo único que tenía, mas sin embargo no titubeó en dejar ese único manto con el que él contaba y se lanzó prácticamente a los pies del Señor. Así que pues miren qué interesante. En el capítulo 11 se nos habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Este es un texto que sin lugar a dudas también debe cuestionarnos, porque algunos días antes del Señor ser crucificado, muchísima gente lo recibió con palmeras, con gritos, con algarabía, con alegría. Él llegó montado en un burrito y mucha gente le gritaba: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor.